En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas tardes a todos, quiera que se encuentren. Desde los tiempos de Jesús, cuando el Mesías estaba por venir, había un movimiento, o había dicho, mejor dicho, varios movimientos que suscitaban esperanza. Los movimientos bautistas que bautizaban para la venida del Señor, los esenios que se habían retirado fuera del contacto con la comunidad de Israel para esperar también la venida del Señor. Entre las jovencitas había ese deseo de poder ser la madre del Mesías. En fin, era un ambiente que se sentía en preparación, en expectación. Pues de la misma manera, aunque con minúscula, por supuesto, ¿verdad? Pero existe también una preparación para la venida del Anticristo. Todo esto lo podemos encontrar de diferentes maneras. Hay varias cosas. Quisiera mencionar, para ser muy concreto, ¿verdad?, toda esta cuestión de el regreso de Israel en el año 1948 a su tierra, la tierra de Israel. Pero un acontecimiento más actual todavía, más actual, es esto que acaba de ocurrir en las Olimpiadas. Yo creo que ya muchas han hecho muy buenos análisis sobre la inauguración. Ya no haré ninguna crítica, no porque no la merezca, sino porque pues, se han dicho cosas suficientemente buenas para, ahora sí, que atacar ese tipo de situaciones, tener una respuesta sabia, clara, sobre cosas que no se deben hacer, ¿verdad? En este caso, la blasfemia contra la Santa Cena del Señor, contra la Eucaristía. Quiero enfocarme más a esto de lo que viene siendo la clausura, ese personaje que va descendiendo de una parte alta, obviamente, hacia abajo, hacia la tierra, y cómo es recibido y todo, y después cómo prácticamente la adoración que se le hace. Todo está pero bien preparado. Yo veo esa escenificación como parte de ese ambiente que prepara el Anticristo. No sabemos exactamente cuándo, pero sí se huele un ambiente entre la gente que está pues dedicada a la maldad. Sí se ve un ambiente de preparación. Mucha gente, inclusive muchos cristianos, pues no están conscientes. Es más, hasta están defendiendo lo de las Olimpiadas, acusando a la gente, a muchos de nosotros que somos ineducados, incultos, que no conocemos nada de la mitología griega, etcétera, y que simplemente son escenificaciones de mitologías, etcétera, o de algunos famosos pintores. Yo pienso que allí había que tener mucho respeto, ¿verdad? Sí, ellos dicen lo suyo, pero obviamente hay cosas mucho más contundentes. También me he dado cuenta, hace poco vi una coreografía de mujeres embarazadas, también, o sea, como haciendo la misma jugada de preparándose para la venida del Anticristo. Fue algo que me impresionó, lo vi hace un par de años, una coreografía en un teatro de Rusia, por cierto. Porque esto del Anticristo no es que sea de un país o de otro, pero donde quiera se está moviendo. Hay caricaturas recientemente que ya están para niños, caricaturas para bebés, para pequeños, tal cual de ese personaje siniestro. Ciertamente de Cristo es el que más se ha escrito en toda la historia, no cabe duda, pero es cierto también que sobre el Anticristo también se han hecho muchas obras, tal vez no seamos conscientes, pero sí hay muchas obras de ellas que se están editando o que se han editado a lo largo de la historia. Más adelante voy a referirme a Vladimir Soloyev, que hace una obra que se llama así, es como una novelita sobre el Anticristo, que es
de las que se han realizado, a mi punto de vista, una de las mejores. Pues regresando a esto de los Juegos Olímpicos, al descenso que se hace de ese personaje, claramente se ve pues la caída de Satanás. Y por aquí tengo un texto bíblico, ¿verdad? Un texto bíblico de cómo has caído de los cielos, lucero hijo de la aurora, y has sido abatido a la tierra, dominador de naciones. Y estamos hablando de Isaías 14, versículos del 12 y 13 y parte del 14. Dice el versículo 13, tú que habías dicho en tu corazón, al cielo voy a subir, por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono y me sentaré en el monte de la reunión. Subiré a las alturas del nublado y me asemejaré al Altísimo. Bueno, pues el Seol ha sido precipitado, ¿verdad? Esa es la realidad de cómo a través de esta escenificación vemos claramente, ¿verdad? Alguna gente lo vio con mucha claridad, inclusive lo que es el 666 se dejó ver claro atrás en las imágenes que se proyectaban. Y otros signos que, pues los que hemos tenido un poco de experiencia, pues sabemos de qué se trata. Hay un personaje llamado Prometeo en la mitología griega que se roba el fuego de los dioses. Este fuego de los dioses es robado y se le entrega a los hombres. Estos dioses del Olimpo, obviamente presididos por Zeus, pues ya se genera toda esa pues, lucha contra él. Él es desterrado y lanzado hacia la tierra. Bueno, muchos de lo que es iba a decir sociedades secretas, pero ya no son tan secretas, cada día se descaran más. E inclusive ellos tienen el orgullo de hacerlo, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que están ocurriendo muy ligadas a lo que es la masonería. Prometeo, ustedes van a encontrarlo, lo vamos a encontrar en muchos lugares, bibliotecas que son claramente de origen masón o de este tipo de sociedades, lo tienen prácticamente como su gran figura. Y bueno, exactamente el anticristo, ¿verdad? Que es lo que nos ocupa hoy. Estamos en el capítulo 13 de Apocalipsis. Hemos estado hablando ya de lo que es la bestia que surge del mar, en medio de mucho caos, de mucha inseguridad, de mucha turbulencia. El mar significa eso. Aparece esta bestia para traer paz y seguridad. Satanás siempre se va a disfrazar pues de héroe y que trae paz, que trae seguridad, que trae armonía a las pueblos, a las naciones, una paz, ¿verdad? Que él promete, que realmente pues no logra cumplirlo porque en su corazón pues no hay paz. Al contrario, hay mucha envidia, mucha soberbia, y es por eso que nosotros pues ya haciendo una primera anotación, tenemos que sacar de nuestro corazón la envidia y la soberbia. Tienen que salir de nosotros porque si no, no estamos en ese camino al que Dios nos invita, que es el camino de la cruz, el camino angosto que nos lleva a la vida. Bien, decía un poco esto de mitología griega, si me permiten un poco pues un comentario, ¿verdad? Que mucha gente de la noche a la mañana salió experto en mitología, ¿verdad? Sobre todo los que estaban defendiendo, los que han defendido esta postura a favor de estas representaciones blasfemas. Mucha gente de la noche a la mañana salen expertos en mitología, y me refiero a gente cristiana, ¿verdad? Que creen en Jesús.
Yo creo que en mucho de esto pues hay mucho engaño. Sí, no dudo que no haya cultura, pero aún así lo que se requiere es discernimiento espiritual, lo que se requiere es una visión espiritual y una visión bíblica y clara de la vida, de la escritura. Solamente con una visión de una hermenéutica de continuidad, desde cómo se ha interpretado la Biblia desde la etapa del judaísmo o del pueblo de Israel y los más de 2000 años de historia del cristianismo es como podemos entender mejor. Por eso siempre será una invitación a ir a la Escritura. Y precisamente voy a seguir con otro texto bíblico de Segunda de Tesalonicenses. Dice que San Pablo nunca utiliza el término anticristo, le va a llevar de muchas maneras. El único que lo va a utilizar es San Juan y en un momento más vamos allí. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 en adelante, dice: primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición. O sea, esto nos hace ver que el anticristo no es que va a traer la apostasía en sí mismo, sino más bien va a estar precedida, va a haber primero una apostasía y después ya se presentará este hijo de perdición, para empeorarla, ¿verdad? Obviamente. Pero no es como algunos esperarían que él es el que va a traer todo, sino más bien se está preparando. Por eso digo que hay un ambiente a nivel mundial que está preparando su venida. Y bueno, lo podemos ver de muchas maneras, sin tampoco querer ver donde quiera el anticristo y la maldad. Sí hay cosas que obviamente están evidentes para aquel que quiere darse cuenta. Dice, continúa el texto. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición. El hombre impío se refiere a un personaje, porque también ha habido mucha dilema en la historia de la interpretación sobre el anticristo. Mucha gente, yo lo veo inclusive en Biblias como la Jerusalén, que es muy buena Biblia, que es la Biblia que yo normalmente utilizo. Otras Biblias como la latinoamericana. Y otra gente que he escuchado dice, no, es que va a ser un sistema económico, político, social, cultural, contrario a Cristo, y eso va a ser el anticristo. Pero la Biblia, específicamente aquí, San Pablo nos está hablando de un nombre concreto, está utilizando un artículo determinado. Y en otras partes se nos deja claro también esa experiencia de un personaje siniestro concreto. Miren, por ejemplo, Jesús, en el Evangelio de San Juan, se nos narra en capítulo 5, versículo 43, me lo he memorizado, porque alguna gente dice, bueno, pues Jesús ni siquiera tuvo tiempo para hablar de este personaje siniestro. Y yo me encontré con este texto, se lo leo directamente, miren por aquí, Juan 5, 43, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me reciben. Pero si otro viene en su propio nombre, a ese lo recibirán. Aquí está hablando ese otro, sabemos a quién se refiere, ¿verdad? Jesús no utilizó el nombre tal cual de anticristo o de impío o hijo de perdición, sino estamos hablando claramente, dice, yo he venido en nombre de mi Padre y no me han recibido. Pero si otro viniese en su propio nombre, a ese lo recibirán. Es un futuro incondicional, un futuro condicional donde se ve claramente pues Jesús aludiendo a este personaje. Y es triste, ¿verdad?, como a Jesús mismo, como él mismo dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron, pero a todos aquellos que le recibieron les dio el poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre.
El tiempo posmoderno que hoy estamos viviendo, mucha gente es muy orgullosa de conocer muchas cosas, de conocer culturas, de viajar, de hacer, deshacer, pero difícilmente se enorgullecen de su fe cristiana. Es más, mucha gente ya que ha logrado cierta posición económica, principalmente, aunque hay gente que no tenga mucho dinero, pero también a lo mejor han leído mucho, a veces parcialmente, pero han leído mucho y se consideran ya semidioses, ¿verdad? Muchos cristianos, pues a lo que voy es que están más orgullosos de lo que conocen y de sus glorias, digamos así, mundanas, que del conocimiento de Cristo mismo, de su adhesión a Cristo, y ven cosas como anticuado hablar de Cristo con sus amigos, en sus amistades, en sus círculos. Esa es la verdad. De hecho, pues está siendo burlado el nombre de Cristo. Esto que he aludido de las Olimpiadas, pues es una muestra más que ya a nivel global pues está viendo ese tipo de proyecciones, porque la prensa pues lo está difundiendo, ¿verdad? Hemos hablado como la prensa o los más media se han aliado prácticamente con una agenda de maldad, una agenda que pondera solamente lo económico, lo material, y pues es una cosa, un cristianismo a veces ha caído más en algo como hacer trabajo social, hacer labor social. En ese sentido, aunque regrese a eso, quisiera tomar unas palabras de Vladimir Soloviev. Él en su novelita, su cuento sobre el anticristo, dice que será un Freemason, un masón, y lo va así, con una novela le va dando nombres, y a lo que quisiera llegar él en este momento es a que la Iglesia de Dios será transformada como una organización de trabajo social. Y bueno, esto es interesante, vemos cómo pues está ocurriendo, ¿verdad? Ha estado ocurriendo desde hace tiempo. Y no porque el trabajo social sea malo, ¿verdad? Toda esta onda woke que muchas iglesias han entrado en esa dimensión, pues nos da una lectura muy clara de hacia dónde se está moviendo. Y aclaro, no es que el trabajo social sea malo. El social side del Evangelio es algo bien importante. Yo mismo he tenido que estudiar no solo diplomado, sino maestría en lo que es el pensamiento social de la iglesia, lo que es toda esa parte donde la iglesia debe meterse. Pero el problema es que a veces se ha dado más prioridad a eso y lo peor, que se ha quedado en eso, ¿verdad? Y hacia allá va. Una iglesia que solamente se ocupa de esa parte, pues ya perdió su esencia y solamente servirá para ser pisoteada por las gentes, por la humanidad. Bien, en ese contexto vemos este hombre impío, el hijo de la perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto del culto, hasta el extremo de sentirse él mismo en el santuario de Dios, sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Llega hasta ese punto, va poco a poco, hasta cuando menos se acuerda, pues ya se puso en el trono de Dios, se sienta en el mismo santuario de Dios. Soloviev ubica la Unión Europea. Fíjense, él nació en 1869, murió a la edad de 47 años, fue un filósofo, un místico de origen ortodoxo. Escribe esta novelita y él muere más o menos a los 46 años. Él está hablando pues de cómo este anticristo va
a promover la paz, a promover el bien, el bienestar, porque dice, será un hombre muy culto, muy sabio, bastante sabio, va a saber de todas las artes habidas y por haber, y va a tener un avance muy rápido. Lo ubica como alguien pues muy listo, muy imponente y con una educación muy refinada. Por eso es que va a engañar a mucha gente, porque Satanás se disfraza de ángel de luz. O sea, él no es que va a parecer muy malvado hacia la primera. O sea, va a ser alguien muy refinado. De hecho, nosotros los cristianos, de quien más deberíamos tener miedo, más que de los endemoniados que a veces por ahí están, se encuentra uno en la pastoral, ¿verdad? Hace poco me pedían oración por alguien así, y yo mismo en mi vida como sacerdote me he encontrado mucha gente afectada. Pues realmente esos no son los que debemos tener miedo, si son la gente de corbata, la gente bien entacuchada, como decimos, que están moviendo las grandes, ahora sí que transnacionales, ¿verdad? La ONU, antes de llegar a la ONU quisiera hablar de la Unión Europea. Soloviev habla de esa Unión Europea, fíjense, casi con un siglo de anticipación, un siglo y años. Habla de que se unirán las naciones europeas y él será su presidente. Pone su sede en Roma, después de 3 años se va a Jerusalén. Él va a lograr congregar tanto a los ortodoxos como al rito latino y al número de protestantes o de evangélicos, luteranos especialmente, y les va a proponer. Al principio muchos de ellos dice Soloviev, van a ser engañados, pero una buena parte en un momento oportuno van a hacerlo confesar el credo, ¿verdad? Que es que Jesucristo padeció, murió, resucitó y es el Dios por quien se vive. Ahí es donde ya, de plano, ya no continuará, pero mucha gente continuará engañada. Es interesante esta novelita, por allí voy a hacer el esfuerzo de tenerla en español. Hasta ahorita la he encontrado solo en inglés. El original que se ha encontrado es o uno de los originales se ha encontrado en alemán. Se preguntó uno por qué no se ha encontrado en ruso, ¿verdad? Bien. Este mismo Soloviev, estoy metiendo un poco el Apocalipsis, los textos bíblicos y un poco de Soloviev. Soloviev nos habla también de que en la iglesia de Cristo, solo es la única iglesia o solo es la única institución donde la humanidad será capaz de convivir y coexistir en plena solidaridad. Esto es algo importante, ¿verdad? Con esta lectura de Soloviev nos previene que todo este progresismo que estamos viendo, una religión, de hecho el anticristo también va a promover una sola religión, esto Soloviev lo predice también, una nueva religión de prosperidad, de progresismo, de paz, de justicia. Entre paréntesis le pondríamos ahí woke, ¿verdad? Una justicia woke, para ser más exactos. Y pues seguridad, paz y seguridad, que es el lema de Naciones Unidas. Bueno, pues es bastante evidente que estamos ante acontecimientos difíciles en la humanidad. Estoy aquí también, para esta ocasión quise tomar la primera epístola de San Juan en el capítulo 2, versículos 18, dice: hijos míos, es la última hora. Escatón jorá. La palabra escatón significa las últimas realidades, las últimas horas. Alguna gente a veces
está un poquito confundida porque dice los últimos tiempos serán ya la parte final. Pues la Biblia nos dice claramente que la plenitud de los tiempos es cuando Cristo se encarna, pero los últimos tiempos o la última hora, como dice San Juan, comienza ya a partir de que los apóstoles salieron a predicar el Evangelio y están terminando esa parte de predicar a todas las naciones. Esa es la última hora, el escatón jorá. Hijos míos, es la última hora. Han oído que iba a venir un anticristo. Y aquí está, fíjense, un anticristo está usando este nombre muy concreto de una persona. Bueno, aquí hago un paréntesis. Es una ley por la historia, es una ley así como existe la ley de la gravedad, ¿verdad? Que los cuerpos caen por su propio peso. También es una ley en la historia que todos los imperios, movimientos, siempre han sido encabezados por una persona. Sí, es cierto que hay todo un movimiento atrás y hay una institución, pero siempre hay una persona. Es por eso que yo me decanto más por esta situación de que sí es una persona concreta. A veces el hecho de, y lo digo esto porque a veces el hecho de teorizar de que es un sistema político, que fue el nazismo, que fue, en fin, movimientos como la Ilustración o otros que han sido bien duros, o en tiempo de los cristeros, el movimiento pues, socialista, marxista que enfrentó México hace un siglo, donde el comunismo pues, obviamente ha sido parte de ese movimiento, pero hay personas concretas. Todo movimiento siempre va encabezado por una persona, es una ley. Por eso es que esa ley no se puede romper y veremos pues a un hombre encabezando una parte que será esa institución o ese grupo de naciones que buscarán someter al resto del mundo. Entonces, dice, ¿han oído que iba a venir un anticristo? Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta que es ya la última hora. Entonces, plenitud de los tiempos, la encarnación de Cristo. Los últimos tiempos, la predicación del Evangelio después de que los 12 apóstoles empiezan su predicación y hasta que ellos terminan, mueren, aunque se dice que el apóstol San Juan no moriría, y de hecho San Juan, que escribe su carta y que escribe el Apocalipsis, sobre todo Apocalipsis, yo me atreveré a decir junto con un gran biblista, Padre Castellani, argentino, creo yo que uno de los mejores autores de Latinoamérica. Conocemos a veces los más taquilleros que Bob, que Gustavo Gutiérrez, y sí, tienen lo suyo, John Sobrino, pero este Castellani se los lleva a todos de calle. Bueno, Castellani también fue maestro de mi maestro, que es el padre Hugo Bani, que feliz memoria también, y ambos pues fueron mis mentores en esto del Apocalipsis. Es por eso que yo, de alguna manera, inmerecida, ¿verdad?, pues sigo con esta en parte de velar más esto del Apocalipsis, el libro de la Revelación. Digo que es una bendición, aunque para algunos pues será una cosa que no tenga sentido hablar del Apocalipsis. Tal vez estén esperando a que ocurra ya cosas difíciles para que se hable, pero es mejor ir adelantándonos. Bien, entonces ojalá pues podamos sacar algún beneficio. Quisiera ir a otro texto bíblico para ir cerrando, pues obviamente ya lo que es el capítulo 13 del Apocalipsis, que ya en nuestra edición pasada nos enfocamos totalmente a él, donde esa bestia que surge del mar
que es el anticristo, tenía 10 cuernos. Esos 10 cuernos pues son esos 10 reyes, y esas 7 cabezas son los imperios. Ya también lo hemos hablado, los imperios vienen siendo pues Egipto. Todos ellos fueron perseguidores del pueblo de Dios. Fueron Egipto, Asiria, Babilonia, medos persas, está también los griegos, y bueno, está finalmente Roma. Ese séptimo imperio, dice también el libro del Apocalipsis, que será el octavo. Y bueno, y dice nuevamente, pero volverá a ser el séptimo. Por eso que Castellani y varios de los biblistas se van con esa interpretación de que finalmente el imperio romano, que persiguió también a los cristianos, será esa cuna pues de ese imperio final que tratará de dominar a la humanidad, pero especialmente con una persecución muy clara hacia los cristianos, una blasfemia hacia el nombre de Dios, burlarse del nombre de Dios y querer hacer su fiesta. Por eso es que digo, estamos viendo ya acontecimientos, no sabemos, fíjense lo que les voy a decir, no sabemos si esto ya es un desenlace final, porque yo también honestamente no soy sensacionalista. Simplemente uno se pregunta si estos acontecimientos que estamos viendo, como lo que acabamos de ver en las Olimpiadas, como este ambiente de preparación para el anticristo, toda esta cuestión de los de Open Society y de grandes transnacionales, todo este movimiento de invertir la sexualidad, de tergiversarla, se pregunta uno si no serán también signos, y que mucha gente está siendo engañada. Uno se pregunta si no serán signos. Si no fuera ya el arribo del anticristo, sí estamos viviendo tiempos muy delicados. Yo pues por eso los invito a estar como atentos, a acercarnos a Dios, a acercarnos a su palabra, a acercarnos a los sacramentos, a acercarnos a la confesión, acercarnos pues finalmente a una vida de piedad, de sinceridad, porque si reconocemos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos, cualquiera que sea nuestro pecado. Pues más vale estar de parte de Dios. Todos necesitamos de la misericordia de Dios. Esta bestia peluda, ¿verdad?, que sale de aquí, del mar, en medio de un caos, pues era un gran pacificador, ¿verdad? Recuerdo ya 3 notas que tendrá el anticristo, entre otras. Será pacifista, ecologista y ecumenista, o sea, es decir, unir a las religiones. Esto ya lo hemos estado viendo. El Parlamento de las Religiones desde los años 1970 ya estaba por allí. Esto de que hay otros anticristos, sí ha habido en la historia de la humanidad, nada menos cuando aquí en Apocalipsis, en el capítulo 13, al final del capítulo habla de la sabiduría que debe calcular el número de la bestia. Dice que el inteligente calcula la cifra de la bestia, pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666, que es imperfección en su grado máximo, aunque aparenta como es un maestro en el arte de engañar. Por eso es que puede doblar toda esa situación, a tergiversarla. Es ciertamente pues un hombre, pero que encabezará un imperio, que va a perseguir. Tiene su profeta, su falso profeta, que lo va a promover enteramente. Yo creo que ese falso profeta va a todo esto de las religiones, porque la bestia más bien tiene un corte político, un corte militar, un corte también de sabiduría, de pensamiento. Soloviev lo ubica como un sociólogo, como un sociólogo. Soloviev es teólogo, filósofo y místico. Es un hombre muy querido
en la Iglesia Ortodoxa, en la Iglesia de Roma y en general en todas las iglesias históricas que tienen un poquito más de cultura, de conocimiento, de personajes místicos. Lo recomiendo altamente. Pues nos quedamos pues con esta gran encomienda de tener sabiduría. Si fuéramos un poquito inteligentes, esto lo tomo literalmente del padre Castellani, no vamos a estar buscando, porque mucha gente ya ha fallado, ¿no? Que fue Hitler, que fue Nerón, que fue esto, que fue Napoleón, y al tratar de jugar con esas cifras y esos nombres, porque debemos recordar que el griego, y también el latín, a través de letras da números, ¿verdad? Por eso aquí en la Biblia, cuando se habla del anticristo, se dan las letras que corresponden al número 666. Entonces nosotros, más que buscar un nombre, dice el padre Castellani, debemos decirlo, no lo sé. Lo más sabio es decir no sé. No sé a qué se refiere esto, 666 y quién sea el nombre concreto, pero sí nos quedamos con la esencia que pues será un personaje siniestro, malvado, muy bien portado, muy educado, muy sabio y también con un hálito de santidad. Santidad, es decir, como dice San Pablo, que se vestirá como un ángel de luz. Por eso es que engañará a mucha gente. Pues despertemos, sigamos despertando a la palabra de Dios y que su palabra nos acompañe, que Jesucristo, que es camino, verdad y vida, nos siga llenando de su paz y de su bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.